me presento, soy Nerea Bella, he sido estudiante de aquí de la UGI, tanto del grado en Historia y Patrimonio como del máster de Investigación de Género y Ciudadanía. Ahora estoy cursando un segundo máster en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla sobre ciencias de las religiones e historia de las religiones. Entonces, bueno, eso es un poquito mi línea de trabajo y dentro de esto, cuando estaba al final del grado, descubrí, ¿no?, que me apasionaba un tema que ya desde los años 60 los feminismos vienen investigando mucho, que es el de la maternidad. La maternidad también desde una perspectiva más histórica o artística, no tanto desde la perspectiva de la salud, aunque en el caso concreto del parto, pues sí que he investigado un poquito más desde esa área, pero también para contaros un poquito desde qué punto está realizado mi trabajo para que en los campos más científicos, pues bueno, ahí estamos trabajando en ello. Bueno, en primer lugar también, muchísimas gracias tanto a la gente que está viéndonos en el online como a los asistentes que estáis aquí en clase y muchas gracias tanto a la universidad como al programa Alumni Saugi por darme la oportunidad de, pues eso, de contaros un poquito cuál es mi línea de trabajo. Hoy os comentaré un poquito sobre mi TFG, que es una línea más general, una revisión histórica de lo que es la maternidad, aunque bueno, también inevitablemente algunas cositas ya se van más hacia el TFM o hacia este segundo TFM que estoy haciendo. Entonces, pues eso, para comentaros un poquito la línea. Ya lo he comentado por el chat, yo os he comentado algunas aquí, pero no dudéis en interrumpirme, en preguntarme. Esto como lo típico que se dice en clase, pero de verdad, no, no dudéis en interrumpirme en cualquier momento, cualquier duda, cualquier curiosidad, pues eso, intentaré resolverosla. El trabajo lo dividimos esta presentación la vamos a dividir en 3 bloques principales. En el primero hablaremos de las primeras representaciones de la maternidad más natural, es decir, prehistoria. Luego nos pasaremos a Grecia, que en realidad cuando hablo de Grecia me refiero a Atenas, porque en el caso de Esparta es un poquito diferente por tema de tiempo. No lo vamos a tratar, pero bueno, si a alguna le interesa concretamente me lo pregunta y al final o cuando sea, luego después, os recomiendo bibliografía o os cuento. Y también Roma. Luego ya pasaremos a las maternidades en el marco del cristianismo. Con la llegada de la moral judío-cristiana, todo pega un pequeño cambio, un cambio que ya se venía gestando en épocas anteriores, por ejemplo en época romana, pero sí que vemos un cambio de arquetipos especialmente. En esas maternidades del marco del cristianismo llegaremos hasta la época moderna y también hasta la época contemporánea, hasta la llegada del feminismo, que rompe con todo lo anterior, con todo lo establecido, y veremos en el marco del arte feminista pues, los cambios que se ven en la iconografía. Toda mi presentación pues, está muy apoyada también en imágenes, porque yo trabajo desde el área de la estética, que es la teoría del arte. Entonces, pues bueno, eso, la imagen y la producción cultural tienen mucho peso también en la construcción de lo que es el ideal de la maternidad. Empezamos, maternidad en la prehistoria, y bueno, veis a Venus de Willendorf, que comenzaremos con el concepto Venus, ¿no? Venus es un concepto que acuñan diferentes historiógrafos que, bueno, trabajan desde una línea de conocimiento pues eurocéntrica y hoy podríamos decir las historiadoras feministas que patriarcal. ¿Por qué Venus? Pues se le llama Venus por esas líneas voluptuosas, ese tipo de cuerpo, y siempre se solía creer que estas figurillas tienen que ver con las diosas madre o con diosas femeninas y con la fertilidad. Aunque esa tesis luego cuando la revisan las arqueólogas feministas se dan cuenta de que estaría bastante descartada. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico Superior, que es cuando se realizan todo este tipo de figuras, había un fuerte control de la natalidad, llegando incluso a producirse infanticidios. Entonces, una sociedad que controlaba con tanto cuidado la natalidad, ¿por qué va a querer llamar a la fertilidad, ¿no? Si ya los que vienen no les vienen muy bien, ¿por qué buscar más natalidad? Pues bueno, no lo sabemos. Quizás es que esa tesis no estaba tan acertada. ¿Qué pasa? Que sobre la prehistoria
se ha dicho mucho y con mucho marco mitológico, se ha hecho mucha literatura, también está ahí el concepto de la gran madre, del matriarcado, de todos esos conceptos que por extensión también nos los vamos a dejar atrás, pero que si os interesan concretamente, pues me los comentáis. Y bueno, todas esas imágenes así un poco místicas, ¿no? En torno a la prehistoria. ¿Qué pasa? Que de la prehistoria tenemos más incógnitas que certezas, porque realmente las muestras que podemos encontrar pues eso, las fuentes, pues son complejas. Entonces, ¿qué otras teorías, ¿no?, hay de qué eran estas Venus? Pues bueno, aquí este estudio que se hizo en el siglo XX nos muestra una imagen bastante clarificadora, que es la Venus de Willendorf, vista desde arriba, comparada con una foto de una embarazada. ¿Y qué vemos? Vemos que hay grandes similitudes. Además, hay algunas cosas de la Venus que llaman la atención, porque anatómicamente tiene una cadera así un poco elevada, tiene cosas que no acaban de cuadrar y que nunca han tenido una explicación hasta esta tesis. Y es que todo ese cuerpo estaría realizado desde una vista superior, es decir, cuando yo miro hacia abajo y me miro el cuerpo, veo las mismas formas que se ven en esa Venus, es decir, que podría ser un autorretrato. Eso también nos llevaría a otro tema, que es ¿quién hace estas figurillas? Al principio se pensaba que, por supuesto, como los grandes artistas de la historia del arte siempre habían sido hombres, pues las figurillas estas también las habrían tenido que hacer hombres. Pero esta tesis apunta que efectivamente fueron mujeres, y además mujeres que se estaban retratando a ellas mismas en un proceso en el que el cuerpo cambia mucho y eso les suscita pues un especial interés. Entonces, claro, eso también nos hace preguntarnos qué hacían las mujeres en la prehistoria. ¿Pintaban? Eso quiere decir que la división del trabajo no sería como luego la entendemos y como normalmente se ha explicado. Sobre la división del trabajo y el momento en el que se crea esa división de sexo, que luego derivan en un montón de estereotipos de género. Sexo y género son dos conceptos diferentes que también pues, a veces son un poco controversiales, pues lo que hacen es que poner en duda, en jaque esa división del trabajo, esa idea de que la mujer se quedaba en lo privado y que el hombre es el que salía afuera, por ejemplo, a cazar. Es una cosa que hoy en día está descartada porque sabemos que las mujeres también cazaban. Es después, en época neolítica, cuando vemos que las mujeres sí que empiezan a quedarse más relegadas a lo privado, mientras que son los hombres los que salen a lo público, generando diferentes situaciones de dependencia, porque obviamente si él es el que va fuera a trabajar, será el que consigue sustento, es el que consigue socialización, el que trabaja en la vida política, y esto lo vemos perfectamente en Grecia y Roma. En Grecia y Roma encontramos diferentes diosas muy ligadas a la maternidad. Artemisa, Deméter, Hera, Cibeles, y podríamos decir más también en ese contexto, por ejemplo en Egipto, Isis. Estas diosas están ligadas, como he dicho, a la maternidad y son diosas muy poderosas, pero ¿son poderosas por su naturaleza de madre o son poderosas por su naturaleza de diosa? Eso es otra cosa que nos debemos preguntar. En Grecia, bueno, sabemos que, y recuerdo cuando me refiero a Grecia, me refiero concretamente a Atenas, vemos que la mujer participa muy poco, no decir nada, más bien nada, de la vida pública. La mujer está ligada al gineceo, a lo privado. Y pues la maternidad en Grecia está muy, muy, muy devaluada. Es decir, la madre muchas veces, para muchos autores, realmente tiene un papel menor en el proceso del embarazo y del parto. La madre simplemente es la vasija que contiene el esperma creador, la semilla. Y simplemente ella es una vasija, también dicen que es como una tablilla que contiene las letras pero sin dejar huella, como, bueno, en Grecia se escribía en tablilla de cera, una cera que después tú la fundes y no deja marca. Es decir, ella contiene, pero no queda ni marca de ella en el hijo, ni marca del hijo en ella. Si hoy en día pensamos las maternidades actuales, esto
pues no, esta cosmovisión la tenemos totalmente descartada porque efectivamente sí que pensamos que la madre deja gran marca en el hijo y viceversa, ¿no? Pero bueno, aquí lo que se está haciendo es reducir aquello que era totalmente innegable, que es que la madre tiene un papel protagonista en el proceso del embarazo y el parto, para la única cosa que les daba rédito patriarcal, dar ciudadanos a la polis, también negársela. También encontramos en Grecia, especialmente, luego lo veremos también en Roma, el estereotipo de las buenas y las malas madres, en los mitos, en las tragedias, en todos los relatos y realmente en todas las producciones culturales, vemos ejemplos de buenas madres, pues las que son pues piadosas, las que son silenciosas, las que se quedan en lo privado, las que obedecen, y luego malas madres, madres que rompen el estereotipo y madres que son duramente penalizadas por las fuentes, es decir, madres que se las tacha de brujas, de femme fatal, de diferentes cosas. Aquí, bueno, veis una foto de Gea, que sería diosa romana en el Arapacis. Maternidades. Maternidades nos referimos solo a maternidades en femenino. Cuando hablamos de madres, estamos hablando solo de mujeres. Pues bueno, esto hoy en día también sería un tema que nos podría generar muchísimo debate, muchísima controversia, pero en esta ponencia nos vamos a limitar simplemente al mundo antiguo. En el mundo antiguo vemos maternidades en masculino, pues bueno, vemos la maternidad de Zeus. Zeus tiene maternidades, es madre y tiene diferentes partos. Ahí en un grabado, en un vaso de cerámica, vemos el parto de Atenea, que nace de la cabeza de Zeus y nace ya totalmente armada. Este episodio mítico, ¿no? El nacimiento de Atenea, luego servirá en diferentes tragedias como excusa para devaluar a la madre, porque es el padre, en el caso de Atenea, el único que ha participado del proceso. Que luego, si tiramos un poquito del hilo y vamos atrás en la historia, veremos que Zeus no es el único que participa del nacimiento, o sea, de la gestación de Atenea. Lo mismo pasa con otros partos de Zeus, sino que hay una primera diosa, pues sea Gea, sea otra, que ha participado, la ha gestado y que solo Zeus, en el momento último, ha cogido, pues bien, porque mata a la madre, porque bueno, hay diferentes mitos ahí y diferentes versiones de los mitos, y se queda. Y él simplemente lo que hace es el parto de alguien que ya había sido previamente gestado, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué Zeus va a querer parir? Pues bueno, aquí hay toda una teoría que nos lleva, poquito a poco, hacia un concepto que es la envidia de parto. Es esto que, bueno, el parto es un momento muy poderoso, es un momento que, por ejemplo, en Esparta solo había dos tipos de figuras que podían tener inscripción en sus lápidas. Y estos eran los guerreros que morían en el campo de batalla y las mujeres que morían en el parto. Es decir, estamos equiparando la fuerza, el poder y el momento de, no sé, de sanguinolencia, de pasión, de tal cual, del parto, con el de la propia guerra. Estamos poniéndolos al mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que para muchos griegos el ejemplo más apasionado, ¿no?, de lucha sería el parto. Y como el hombre, esto también hoy en día sería controvertido, ¿no?, pero el biológicamente macho, en principio, no puede gestar ni parir, lo que hace es apropiarse de esos partos nuevamente para restarle importancia a la hembra, vamos a decir también, a la mujer. Bueno, este concepto es mucho más complejo y lo he trabajado más en el TFM, que ojalá os pueda en otra charla contar un poquito más si os interesa. Y bueno, ya pasamos a las matronas romanas. Las matronas romanas son un nuevo arquetipo. En Roma, todo el paradigma de la mujer en lo privado exclusivamente cambia. Y es un poquito más laxo, es decir, las mujeres sí que salen a lo público, pero ¿para qué? Pues bueno, salen a lo público a acompañar a su marido y a hacer cosas que dejen a la familia y a la casa del marido, del padre, en un buen lugar. Pero bueno, salen de lo privado.
nos conformábamos un poquito, ¿no? No, no debemos. Pues bueno, ¿quiénes son las matronas romanas? Las matronas son las mujeres de clase alta. Y es matrona cualquier mujer que se haya casado, aunque sea viuda, aunque no llegue a ser madre. Es matrona la mujer que potencialmente es pues, la madre de una gran familia. ¿Qué pasa con las mujeres romanas de clase baja? Pues bueno, que no conseguimos tener tantas fuentes sobre ellas. Encontramos sí que algunos hallazgos, por ejemplo, en lápidas, pero sobre todo nos han legado historias de grandes matronas romanas, también nuevamente con ejemplos de buenas y de malas madres, por supuesto. Aquí, por ejemplo, vemos a Cornelia, que es un ejemplo de buena madre, sufridora, y además no llora, llora lo justito, lo justito. Porque ¿qué pasa? Que el pathos, es decir, la pasión demasiado exacerbada, incomodaba, ¿no? Incomodaba sobre todo a los griegos. A los romanos son ahí un poquito más permisivos nuevamente, pero a los griegos les incomodaba mucho, porque ¿qué pasa? Que una madre que sufre hasta la locura, como pasa, por ejemplo, en el caso de Medea, es muy peligrosa, porque es capaz de muchas cosas y eso pone en jaque el orden tan marcado de la polis. Matronas romanas, pues bueno, aparte de que pueden salir de la polis, o sea, de lo privado, y que pueden salir a la polis para acompañar a los maridos, también tienen otras funciones, y una de las funciones más relevantes es la de la educación de los hijos. Hasta el momento, en Grecia, en Esparta, en otro caso nuevamente, quien se encargaba de la educación de los hijos no era la madre. La madre simplemente lo paría al padre o sea, paría al hijo del padre y ya está. Aquí en Roma sí que reciben un poquito de rédito por el parto y también se tienen que encargar de educar a los hijos en los valores romanos, en los valores del padre, del paterfamilias. Además tiene muchas implicaciones jurídicas, puede aceptar o no a los hijos, bueno, normalmente los aceptaban. Aunque tanto en Grecia como en Roma, sobre todo en Roma, no se busca una maternidad súper extensiva, es decir, no se busca tener un montón de hijos, sino unos pocos y tenerlos muy bien. Y estas madres se tienen que dedicar en cuerpo y alma a criar a sus hijos. Esto nos puede recordar un poquito luego, en etapas futuras, a otro arquetipo que veremos luego y que ya os lo recordaré. Llegamos a la maternidad judeocristiana. Y bueno, aquí tenemos un... Dime. Las nuevas maternidades que se encargan un poco más de la educación del tronco, ¿se sustenta también con algo de mitología o es simplemente un cambio de mentalidad? Me comentan que si las maternidades romanas van también de la mano con un cambio ideológico y mitológico o si simplemente es un cambio social, ¿no? Pues bueno, a ver, todo va de la mano de los mitos, de las leyendas, todo eso. El mito es la herramienta perfecta para justificar lo que socialmente, jurídicamente, políticamente se está haciendo. Entonces, sí que van de la mano de un cambio de paradigma total. En Roma hay muchos temas que son un poco más laxos que en Grecia. Y esto es uno de los casos. Entonces, sí que se ve reflejado absolutamente en todo, también en los mitos, también en absolutamente todo, pero también sin perder de vista lo que es el papel fundamental de la madre. Pero, por ejemplo, en los mitos romanos dejamos de ver esa idea de vasija, esa idea de madre que simplemente es receptáculo, esa idea sí que se desecha también en los mitos. Entonces sí, vemos que la madre mitológica y la madre cultural tiene una presencia mucho más marcada. ¿Queda resuelta tu duda? Muchas gracias. La maternidad judío-cristiana tiene también un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma que va mucho más hacia la piedad, hacia el tabú sexual. En Grecia y en Roma la moral sexual, aunque también está muy marcada como absolutamente todos los campos de la vida, no tienen tanto reparo, no tienen tanto pudor como sí que lo habrá con todo lo que es la perspectiva y la moral judeocristiana. Vemos que en este nuevo cambio de paradigma aparece una figura que será central y que desde la aparición de esta figura
todo lo que es la idea de madre y de maternidad cambia, que es la de la Virgen María. La Virgen María es madre, es la madre absoluta, la madre de todos los creyentes, la madre de la Iglesia, bueno, es la madre, ¿no? De hecho, hasta el momento, la palabra madre y el concepto de maternidad no estaba tan arraigado hasta que aparece la Virgen María. De la Virgen María, bueno, también se ha escrito mucho, y no solo en la Biblia, y bueno, los que sepáis un poquito de religión o del tema de las iglesias, con la Virgen María hay muchísima controversia, porque es una figura femenina que en algunos lugares tiene incluso más potencia o más presencia que el propio Jesucristo o que el mismo Dios. Hay, por ejemplo, en América Latina es una herramienta que funcionó muy bien cuando se intentó en las misiones y tal llevar el cristianismo. Es una figura que es muy efectiva. ¿Por qué? Pues porque es una figura piadosa, es una figura cariñosa, es una figura acogedora. Y entonces, pues se adapta muy bien. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es la sublimación, ¿no?, de todas estas ideas de pureza, de piedad, de virginidad absoluta. De hecho, la Virgen María en la Inmaculada Concepción no simplemente es virgen cuando se queda embarazada de Jesucristo, sino que después del parto permanece virgen. Hay diferentes evangelios apócrifos, es decir, los que están fuera del canon bíblico, que nos cuentan precisamente cómo la Virgen María después del parto permanece intacta, permanece virgen y luego incluso que permanece virgen hasta su muerte y su elevación a los cielos y bueno, todo el relato bíblico, que sobre todo ha adoptado el catolicismo. Aquí vemos una imagen de Pacheco de la Inmaculada. En esta imagen vemos el arquetipo de Inmaculada, porque es que además hay una manera concreta de representar a la Inmaculada como una mujer adolescente, porque María cuando se queda embarazada de Jesús tenía 16 años, totalmente púdica, pues eso, con mucha vergüenza, ¿no?, y con mucha piedad, una piedad inmaculada. Luego también, un poquito más de la Virgen María, que ya lo dejo estar. Hay como dos vertientes, ¿no? Porque vemos que la Virgen María es poderosa, pero ¿por qué? ¿Por qué es poderosa? No es poderosa por su figura misma, no es poderosa porque el cristianismo le dé un papel central y de poder a las mujeres. Ella es poderosa en tanto en cuanto es madre de Dios. Es bendita entre todas las mujeres, es única, ¿no? Y además es la leche que nutre, es decir, ahí lo vemos en la Virgo Lactans. Esto es un tipo de imagen que hoy en día nos puede chocar, ¿no? Una imagen religiosa con un pecho fuera dando leche a su hijo. Pues hoy en día nos puede chocar, pero en la época era algo totalmente normal. Es ya en época contemporánea cuando el pecho de la mujer se empieza a sexualizar, se empieza a comercializar con él y se convierte también por la llegada de las leches de fórmula en algo pues no tan natural, se desnaturaliza todo el proceso de la lactancia, pero hasta el momento pues era algo totalmente común y natural el tema de dar el pecho. Entonces es normal encontrarnos a esa madre, y además esa madre de la Iglesia también, no simplemente la imagen, sino que se extrapola, ¿no? Esa madre que nutre, pero además esas lágrimas que compadecen, esa madre sufriente, esa madre trágica al estilo de la tragedia griega, que vemos que con enorme piedad recoge el cuerpo del hijo fallecido y que sufre muchísimo. Dime. En esa imagen de la Virgen como un papel importante solo por ser madre de Jesús, cuando tiene tanta importancia en Sudamérica, pierde un poco también ese papel de importancia por ser madre de Dios en contraposición a esa importancia que tenían esas culturas autóctonas de ese lugar como una figura femenina la predominante. Pues sí, efectivamente. Bueno, nos comentan que si, asumiendo un poco, que si la figura de la Virgen María como madre y en femenino se asimila mejor, hace ese sincretismo cultural
con las figuras de deidades latinoamericanas femeninas, porque precisamente es sustituir una deidad mujer por otra deidad mujer. Y efectivamente así es. Hay muchas veces que las advocaciones, es decir, cómo se conoce a la Virgen, qué se le atribuye, es totalmente lo que se atribuía a diferentes deidades de los cultos locales. Simplemente se hace un sincretismo, una mezcolanza entre lo que se adoraba y por qué se adoraba a las deidades femeninas locales y se añade, se convierte en Virgen María. El ejemplo perfecto de esto, la Virgen de Guadalupe. Una Virgen que hoy día sigue recibiendo mucha devoción, hay mucha gente que peregrina para verla, tal cual. La Virgen de Guadalupe es la mezcla entre una deidad local, mexicana, con la Virgen María. Hay muchísimas advocaciones de la Virgen María, necesitaríamos horas y horas para mencionarlas todas, y hay muchos casos que precisamente pues, lo que pasa es eso, que había una deidad local que había hecho milagros, que se la valoraba muy bien, y entonces, ¿qué pasa? Que no se la puede reemplazar, no se la puede desechar, porque los locales van a seguir adorándola. Entonces, ¿qué hacemos? La asimilamos y la convertimos simplemente en Virgen María y le atribuimos los milagros que tenía esa deidad a la Virgen María. Y nace de ahí una nueva advocación de la Virgen. Muchas gracias por las preguntas. Continuamos. Las maternidades burguesas. El ángel del hogar. Aquí os comentaba en el caso de Roma que veríamos después un arquetipo que ya se empieza a gestar ahí en Roma, ¿no? Pues precisamente es el del ángel del hogar. En época moderna encontramos que la madre tiene muchos predicados que se le atribuyen y pasamos de maternidades más extensivas, más tal, en la que no todos los hijos llegan a la edad adulta, en la que mueren muchos por el camino, a una maternidad nuevamente súper intensiva, como en Roma. No se buscan muchos hijos, sino pocos, pero dedicarse a ellos en cuerpo y alma. Además, la figura del ángel del hogar es una madre a la que no se le permite ningún tipo de mala cara, ningún tipo de mal humor. Tiene que ser un ángel, tiene que ser una persona que con su presencia ilumine el hogar, que siempre haga que haya buen rollo, ¿no? en el hogar, en casa, y que todo salga pues perfecto, que la casa esté limpia, que la comida esté en la mesa cuando llegue el marido de trabajar, sobre todo en esta época que se empiezan a gestar movimientos sociales. ¿Qué hacemos? Pues que como el ángel del hogar, cuando el marido llega cansado de un día de trabajo, encuentra la casa perfecta, los niños perfectos, la mujer perfecta y la comida en la mesa, pues está, se queda en casa bendecido, ¿no? Por esa presencia del ángel del hogar. ¿Qué pasaría si esto no fuese así? Llega a una casa desastrosa, tal cual, pues sí, a lo mejor se va a la taberna y en la taberna empieza a haber reuniones con otros hombres también enfadados, disgustados y pues eso, después de un día de trabajo un poco ya desencantados, ¿no? Pues bueno, con la figura del ángel del hogar también conseguimos que el orden social que está tan presente, ¿no? en toda esta línea cronológica se mantenga. Aquí tenemos también en las maternidades burguesas otro cambio. Y es que, si os fijáis en los pies de fotos que han ido apareciendo, quitando de esas posibles imágenes de la prehistoria, del paleolítico, que fueron hechas por las propias mujeres embarazadas, después asistimos a un momento en el que todas las autorías eran masculinas. Pero ¿qué pasa? Que aquí empezamos a ver nombres femeninos, algunos muy sonados como Frida Kahlo. Y es que también en la maternidad burguesa empezamos a ver que las mujeres empiezan a dedicarse, aunque, inciso, mujeres artistas ha habido en toda la historia. Que las hayan ignorado, eso es otra cuestión. Sí que es cierto que ser mujer artista, como después comentaremos así brevemente, es difícil porque no es para lo que se nos educa, para lo que se nos socializa, y lo tenían más difícil. Pero a verlas, haylas, y además muy buenas. Pero ya
en esta época es cuando se empieza pues, a normalizar que haya mujeres artistas. Vemos primero a Marie Cassatt, que es una impresionista. Las mujeres impresionistas empiezan a hacer arte, pero desde el hogar, desde lo privado. Y aquí vemos este cuadro, Breakfast in the Bed, que está Marie Cassatt con su hijo, pero si vemos la expresión de ella, es una expresión desencantada, ¿no? Apática, una expresión de esas mujeres que están encerradas en lo privado y advocadas pues, a lo de siempre, ¿no? A la maternidad, al hogar y a la crianza de los hijos. Luego vemos a Paula Modersohn Beckett, que este retrato es muy curioso porque es una de las primeras mujeres, si no tenemos en cuenta nuevamente a las prehistóricas, que se retrata y que se retrata embarazada. Y además se retrata embarazada antes siquiera de estar embarazada. Una cosa muy curiosa. Y vemos a una mujer que se retrata con los pechos al aire, vemos, bueno, todo eso y un retrato totalmente, pues con un ojo diferente, ¿no? Con una mirada propia. Porque una mujer, desde su propia experiencia de la maternidad, difícilmente retratará igual su maternidad que lo hará un hombre, ¿vale? Aunque sí que hay también mujeres que retratan las maternidades de una manera más tradicional. Y luego la última imagen, la cama volando, Henry Ford Hospital, Frida Kahlo. Frida Kahlo es famosísima y bueno, no sé si conoceréis su historia. Espérate un momentito. Luego lo recojo. Frida Kahlo, cuando en su juventud sufre un accidente y este accidente le imposibilita que sus embarazos, porque tiene varios embarazos y varias pérdidas gestacionales que le impiden que, pues eso, poder ser madre, que era uno de sus deseos. Aquí también quiero pues, hacer un reconocimiento, ¿no? A aquellas personas, a aquellas mujeres que quieren ser madres y que por características biológicas, socioculturales, lo que sea, no pueden serlo. Esas pérdidas gestacionales de las que se habla muy poco, pero que Frida Kahlo ya en su época se retrata. Ella, pues en uno de sus embarazos, tiene un aborto. Este embarazo además llegó a bastantes meses de gestación, luego otros que tiene, los abortos son mucho más tempranos, pero bueno, y ella retrata pues la pérdida de su hijo con tantos elementos que hacen guiños y con el simbolismo, ¿no? que a ella la caracteriza dentro de su movimiento. Llegamos ya a la ruptura, llegamos al arte feminista. El arte feminista va de la mano de la teoría feminista y bueno, hace que todos los cimientos y todo ese orden social del que veníamos hablando, pues un poco tambalee, ¿no? El arte feminista, en principio, podríamos preguntarnos, ¿qué es el arte feminista? Pues bueno, es el arte ligado a un contexto y que simplemente da unas explicaciones, da una visión y explica al mundo desde una perspectiva que hasta el momento no se había tenido tan presente, que es la perspectiva feminista, ¿no? Aquí vemos una obra que además está cosida a mano de Judith Chicago, que es Dear Tear, que bueno, es una lágrima que a la vez está ligada alimentando a los hijos, un parto, bueno, es una imagen súper, súper potente. También encontramos a mujeres que retratan el parto sin toda esa dulcificación, sin todo ese decoro que se había instaurado hasta el momento. Vemos partos totalmente reales, como es un parto, porque un parto no es una cosa dulce con imágenes de mujeres, que bueno, eso hoy en día suele ser cuando a veces una mujer famosa, ¿no? O una influencer aparece después de dar a luz, divina, maquillada, peinada, fabulosa, siempre en las redes se suele comentar, pues eso, ¿qué está pasando aquí? Un parto no es esto, un parto también, sin pensar que un parto es algo como una enfermedad, pero un parto es un proceso pues crudo. Y las mujeres feministas, las artistas feministas retratan el parto pues en su realidad,
sonriendo en este caso, contentas. Esto es un parto en casa de la artista Ana Álvarez Recalde, del parto de su segunda hija. Y es un parto pues muy real, con la placenta en el suelo, con tal, con cual. Y vemos eso, que esa dulcificación que veíamos, por ejemplo, sobre todo en la figura de la Virgen María, que es una figura que muchas veces la vemos pues en todas las imágenes, ahora que venimos de las Navidades, tan navideñas, en el portal de Belén, recién parida y divina también. Nunca mejor dicho, divina. Pues bueno, eso, vemos partos más realistas. Luego también en la cuestión del parto es muy curioso, ¿no? Porque la historia del parto llega un momento, que es en la Edad Moderna, que cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque hasta época moderna los partos se suelen hacer en posición vertical, se suelen hacer en cuclillas, porque cuclillas es la mejor posición para expulsar lo que sea que tengas que expulsar, en este caso, un niño. Entonces, pues bueno, el parto en cuclillas, anatómicamente, por la fuerza de la gravedad, era lo más óptimo. Pero ¿qué pasa? Y bueno, hay mucha historia de partos, eso también lo dejamos para otro momento, pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que las pasan de ser parteras, mujeres, quienes atienden, quienes asisten al parto, para que los médicos empiecen a asistir a los partos. Médicos en masculino, médicos hombres. Y con la llegada de la medicina y de los hombres al momento del parto, se pasa del parto vertical, parto en cuclillas, parto tal, parto cual, al parto horizontal, es decir, tumbadas. Parimos tumbadas desde la Edad Moderna. Hasta la Edad Moderna se paría pues, en cuclillas, obviamente no tenías que estar aguantándote todo el rato. Por ejemplo, en Roma te hacían un caballet, dos mujeres, o bueno, hay sillas de partos, bueno, hay todo un montón de herramientas. Pero ¿qué pasa? Que se pasa en edad moderna al parto horizontal. Además, sabemos un momento concreto, bueno, con el nacimiento del hijo de una reina que se muere, tal cual, la partera se acusa de brujería y muchas cosas ahí también. Y el parto en horizontal, ¿para quién es más cómodo? ¿Para la madre, porque está tumbadita? Pues no, es más cómodo para el médico, porque puede ver mejor. Para la madre no es óptimo, retrasa muchísimo todo lo que es el proceso, porque no es una buena posición para expulsar simplemente. Entonces, pues ahora con el feminismo volvemos a esa relectura, ¿no? Y a esa revisión de los partos, de cómo parimos, de con quién parimos, de dónde parimos, de si el entorno que parimos, donde parimos, es el mejor entorno posible, porque claro, también, bueno, ahí entran todas las técnicas del parto y, por supuesto, la violencia obstétrica. ¿Estamos pariendo de la mejor manera que se puede o estamos pariendo de la mejor manera que los hombres piensan que se puede? Es decir, bueno, lo más cómodo para el médico, ¿no? Y ahí hay todo otro melón y toda otra historia que podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Pero bueno, las feministas y las artistas feministas lo que hacen es reivindicar que el parto es nuestro, que las protagonistas del parto somos y debemos ser nosotras y que nuestro parto debe ser respetado. Y lo retratan con toda la naturalidad. Ahora os hago una pregunta, me podéis contestar sí o no, también desde el chat. ¿Creéis que existen grandes artistas, artistas del arte contemporáneo, mujeres, que sean madres? Es decir, de las artistas que conocemos, ¿no? Pues eso, yo sobre todo pienso en las artes visuales, pero podéis pensar en las artes en general. ¿Existen grandes artistas que sean madres? En principio, ¿qué diríais? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Decís que sí. Bueno, pues en esto también hay polémica. Hoy en día a lo mejor lo tenemos más claro, pero con la teoría feminista no estaba tan claro. Muchas feministas dicen que no es posible conciliar la maternidad al mismo nivel que las que no son madres. Y me explico. Una persona que es madre y que tradicionalmente se tiene que encargar del cuidado, de la atención, de la crianza de sus hijos, hijas, hijes, no podrá dedicarse en cuerpo y alma y en todo el tiempo a su carrera profesional, que en este caso hablamos de arte, pero podemos hablar de cualquier otra carrera profesional. Son las mujeres las que tienen que coger
bajas laborales. A ver, en cierto momento, obviamente, porque son ellas las que paren, son ellas las que si deciden dar el pecho, dan el pecho, pero luego, pasado ese momento más biológico, ¿por qué son las mujeres las que tienen que sacrificar su carrera y no los hombres? Aquí también sin entrar, en mi opinión, en feminismos más liberales de tú puedes hacerlo todo, puedes ser una jefa, puedes ser tal, puedes ser cual, y tienes que adoptar un poco la norma de los hombres, es decir, ser una jefa poco empática, tal cual, y todo eso con la idea, ¿no?, liberal de mujer superwoman, ¿no?, de supermadre. Pues no, se puede ser madre y se puede ser profesional del campo que sea, pero hoy en día es difícil y no tenemos que dulcificar también y idealizar la maternidad como se venía haciendo en épocas anteriores. ¿Existen grandes artistas mujeres que sean madres? Pues sí, existen, pero les cuesta más y es así. Dime. Y el hecho de haber estado relegadas al ámbito doméstico y sobre todo a la hora de ser madres, que tradicionalmente les obliga a estar más tiempo en casa, más que condicionar si pueden ser artistas o no, condicionan qué arte hacen. Muy buena pregunta. Nos preguntan si el ser madres y estar ligadas a lo privado condiciona el tipo de arte que después esas mujeres realizarán. Bueno, de todo esto es un gran debate dentro del feminismo y dentro de la teoría del arte, y es si existe un arte de mujeres, ¿no? Un género que las mujeres prefieren o hacen. Y esta respuesta, o sea, esta pregunta es muy difícil darle respuesta sin entrar en tesis esencialistas, es decir, sin reducir lo que es la mujer, porque es que, claro, también el concepto de qué es ser mujer es un poco complejo, ¿no? Hoy en día, ¿qué es ser mujer? ¿Es algo biológico? ¿Es algo social? Ahí hay mucha complejidad. Entonces, claro, ¿existe un arte de mujeres? Pues realmente ahí tendríamos otro gran debate, pero lo que sí que es cierto es que se nos socializa como mujeres y eso nos inclina a una serie de gustos, ¿no?, y a una serie de estilos. Por ejemplo, una mujer que está mucho en lo privado, como vemos en las impresionistas, retratará su realidad, que es lo privado precisamente, o lo que ve desde lo privado. En las impresionistas es que se ve perfectamente porque te retratan balcones, las vistas desde los balcones, el hogar, cosas así. Entonces, claro, ¿la maternidad determina lo que hacemos? Pues yo creo que sí, porque al final tu realidad material es que te va a determinar. Y una experiencia tan intensa como es la maternidad va a ser tu realidad. También depende en el tipo de arte que hagas, porque puedes hacer un arte con autoexpresión, ¿no?, en la que cuentas, en el que retratas un poco el que es tuyo. Puedes hacer un arte totalmente diferente y retratar un mito, como hace, por ejemplo, Artemisa Gentileschi, y que sea igual de sangriento y igual de crudo que sería el retrato que hace un hombre. Entonces, claro, ¿existe un arte de mujeres, un arte de hombres? Pues bueno, por naturaleza no, pero por socialización, pues a veces sí. Bien, vale. Luego, a la pregunta, ¿existen grandes artistas que sean madres? Pues vemos un ejemplo de gran artista, una gran artista contemporánea, que es madre, que es Louise Bourgeois. Vemos esta figura que seguro que visualmente os suena a todas o a casi todas, que es Maman, que está fuera del Guggenheim. El Guggenheim, el de Bilbao, tiene fuera esta escultura, que además es una escultura tremenda, forjada en hierro, que luego es una araña, y en su centro vemos que tiene en el vientre unos huevos hechos de mármol, preciosos, de mármol con veteado de oro. Bueno, técnicamente está muy lograda, y es esta imagen, ¿no?, de la madre como una araña, esa madre protectora que recibe y que protege a sus hijos, ¿no? Y Louise Bourgeois hace muchas cosas sobre maternidad, hace también unos dibujos preciosos que si queréis googleáis y les echáis un vistazo, que son muy chulos, y es una gran artista, pero ella misma
como comentábamos antes, dice que pues, ha encontrado barreras. Luego hay otras grandes artistas contemporáneas, como Marina Abramovic, que sí que creen que actualmente el arte contemporáneo y la maternidad no se pueden conciliar, pero que para llegar a lo más alto vas a tener que elegir. Vas a tener que elegir porque sigue habiendo grandes complicaciones. Y bueno, no hace falta irnos al arte. Ahora mismo, en pandemia, ¿no? Estamos viendo que muchas veces cuando hay un contagio tal y cual, hay clases enteras de niños que tienen que hacer cuarentena en casa. Pero las empresas no dan esa cuarentena a sus progenitores, madre, padre. Entonces, ¿qué pasa? Que quienes suelen muchas veces pedirse días de asuntos propios o utilizar sus vacaciones en quedarse en casa cuidando a los hijos, pues siguen siendo las madres. Y ya vemos que estadísticamente es así. Al final, ¿a qué carrera va a repercutir negativamente pues, todo esto? Pues a la que tiene que hacer ese parón, que suele ser, pues, aún hoy en día, las madres. Entonces, bueno, aquí pues sacad vuestras propias conclusiones, pero la realidad es la que es. La realidad ideal y la realidad pues, teórica es una, que es que hombres y mujeres, obviamente, podemos ser igual de buenos artistas, pero la realidad material hace que las mujeres sigamos quedándonos más en lo privado y que entonces tengamos que sacrificar más pues, nuestras carreras profesionales. Luego también, aquí va ligado también al sentimiento de culpa, es decir, esa madre que es ella la que sale y es el padre el que se queda cuidando. Entonces muchas veces, tanto ella misma como el entorno culpa mucho a la madre y halaga al padre como si fuese, bueno, o bueno, ya no simplemente quedarse en casa, simplemente colaborar y repartir de manera equitativa las tareas del hogar. Pues es que mi marido me ayuda un montón. No estáis haciendo vuestra parte cada uno, ¿no? Y lo mismo en el tema de la crianza y la maternidad y las paternidades. Aunque bueno, sí que vemos un cambio de paradigma, ¿no? Cada vez mejor y yo quiero mirar todo esto también con esperanza, ¿no? Con queda trabajo por hacer, eso es innegable, pero los tiempos cambian y van mejorando, así que esforzarnos para seguir en esa línea. Luego también en maternidad, hoy en día se hacen muchas cosas. Se podrían hacer más cosas, pero ya se están haciendo bastantes cosas. Desde los años 60 a las feministas la maternidad es un tema que nos interesa, que nos preocupa. Y hay muchos proyectos, como por ejemplo este que estamos desarrollando en el MACBAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés, en el que damos a las madres un espacio para hacer tribu, ¿no? Un espacio donde encontrarse, donde hablar, donde solucionar, ¿no? esa soledad que muchas veces, pues lamentablemente las determina, ¿no? Soledad que puede ser verdadera porque no tengan apoyo de sus familiares o de su pareja o de su entorno, o una soledad que se autoimponen para no sentirse cuestionadas, para no sentirse analizadas todo el tiempo. Pues bueno, es muy importante y muy valioso crear espacios donde las mujeres, las madres, las personas que maternan y cualquier persona interesada por los procesos de la maternidad, que no sea madre o que no pueda serlo o que no quiera serlo, también muy importante, pues es importante dar espacios donde reconocerse, donde estar de una manera segura. Entonces, pues bueno, yo os ofrezco este espacio, os invito a participar y si os interesa me podéis preguntar tanto por redes como ahora mismo, por mi correo, lo que sea. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier apreciación, soy toda oídos. A ver. Pues bueno, a ver por aquí por el chat. Vale. Pues eso, si tenéis cualquier duda del tipo que sea, podéis abriros el micro, podéis levantar la mano los que estáis en el aula
o por el chat o lo que queráis. Y si ahora mismo no tenéis ninguna duda o durante la charla las dudas que teníais, pues ya se han quedado satisfechas y luego estáis tranquilamente en vuestra casa y de repente os viene una duda trascendental, pues bueno, me podéis escribir por el correo, lo voy a escribir aquí, me podéis contactar por Instagram, por LinkedIn, por donde mejor os venga. Y yo pues os cuento lo que os pueda contar. Aquí tenéis mi correo, mi Instagram y mi LinkedIn, que es básicamente mi nombre. Si ya lo tenéis. Y bueno, si luego también os interesa desde la perspectiva académica, queréis investigar en algo del tema, yo también estoy en ello, ¿no? Ojalá algún día os pueda presentar una tesis doctoral, os pueda presentar algo que sea como, pues eso, el culmen un poco de esto que estoy construyendo poco a poco. Entonces, pues eso, cualquier recomendación, también me escribís y os cuento. Y bueno, por mi parte, de momento, eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y me alegro mucho. Y bueno, eso. Ah, dime. Sí, es que a mí de las imágenes que has enseñado me ha gustado mucho la de Ana Álvarez de Recalde, del nacimiento de Suiza. Y te quería preguntar, que cómo conocerás a esta artista y tal, con qué, o sea, sino con qué finalidad hace estas performances. Vale, muy bien. Me ha parecido Sí, una sí, sí. imagen preciosa, o sea, me ha parecido maravillosa. Pues mira, me preguntan que en el caso del artista Ana Álvarez de Recalde, que he puesto ahí una imagen, ¿qué finalidad hay detrás de esta fotografía? Ana Álvarez de Recalde tiene un blog, tiene una web donde están todas las imágenes y hace muchísimas cosas de maternidad, muchísimas cosas de maternidad súper interesantes. Además, ella tiene 3 hijos, el primero de sus hijos, cuando nació con una dependencia, entonces también retrata muchas otras cosas de la maternidad. También tiene una obra, creo que es Primavera, bueno, es una que son 4 estaciones y es una de las estaciones. Diría que es la primavera, pero no estoy segura. En el que se muestra una pérdida gestacional. Luego tiene una serie sobre la cesárea, con fotografías hechas a distintas mujeres y bueno, la apertura de la cesárea y las grapas, unas imágenes totalmente, pues eso, nada dulcificantes, nada, la maternidad tal y como es. Y bueno, la finalidad de Ana Álvarez de Recalde es simplemente, pues eso, mostrar todas las realidades de la maternidad más allá de la dulcificación y más allá de la idealización, ¿no? Maternidades, pues, genuinas. Luego, por ejemplo, os he puesto la piedad de Miguel Ángel, pero ella también tiene una piedad con su hijo en brazos, que también es muy chula. Me encantaría poder poneros todo tipo de imágenes. Además, hay muchos artistas que hacen muchas cosas. También, hablando de la desidealización del parto, está una artista que se llama Natalie Lenard, sí, creo que lo he dicho bien, que lo que hace es recrear con fotografía, haciendo grandes montajes y tal, imágenes históricas, pues por ejemplo, el parto de la Virgen, partos de reinas, partos en diferentes sitios, y un poco romper con las imágenes que habitualmente tenemos y retratarlo como un verdadero parto. Por ejemplo, pues en el de la Virgen está ese pesebre y tal, pero también está la Virgen pariendo en cuclillas y es una embarazada que se ve un parto pues totalmente realista. Entonces, pues eso, lo que hacen estas mujeres es apostar por imágenes de partos pues sin toda esa dulcificación, mucho más realista. Muchas gracias por la pregunta. Ah, mira, por aquí también. María Gabriela. Nerea, también estoy trabajando en representaciones de la maternidad. En mi caso, en los cines populares de Argentina y en parte de España desde la década del 30. Hermoso coincidir. Igualmente, muy interesante tu línea de investigación. Las doctoras María Lozano Estíbaliz y María José Gámez, ambas de la UGI, también han abordado este tema. Seguro que las conoces. Pues sí, las conozco. Además, bueno, María José la tuve en el máster, tuve el placer de conocerla ahí. También tiene, supongo que tú también lo sabes, un libro que está genial.
Y bueno, me preguntas, ¿qué has estudiado en relación al cine, por ejemplo? Pues en el cine ella recoge muy bien pues muchas maternidades. Yo, por ejemplo, de cine, pues eso, por acotar, no he podido dentro de mi investigación añadir muchísimas cosas, porque yo sobre todo, bueno, en el TFG hice un barrido general y en el TFM me centré en la antigüedad grecolatina, por lo que el cine pues tampoco se presta mucho. La tragedia sí. Entonces, eso sí que por gusto, por ejemplo, Almodóvar, que también lo comenta María José Gámez en su libro, pues tiene muchas maternidades y maternidades pues muy almodovarianas. También la nueva peli que salió este año también de Almodóvar, pues eso muestra maternidades diferentes y tal, y es muy interesante. Y también, bueno, me quedo con tu nombre y me encantará ponernos en contacto y ver lo que tú también investigas, porque me parece muy interesante el cine popular, desde luego. Y bueno, muchas gracias también por tu comentario. Y si tenéis cualquier otra pregunta o lo que sea, pues nada, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias también al programa de Alumni Sauki por darme la oportunidad de estar en esto. Ah, sí, claro. ¡Ay! Perfecto. Vale, vale. Ah, perfecto. Paula, lo primero, Nerea, enhorabuena por tu exposición clara, interesante y muy atractiva. Muchas gracias, Paula. Me gustaría que hicieses una pequeña valoración acerca de esa ruptura que se ha producido en la identificación uníquivoca entre maternidad y feminidad. Buenísima, buenísimo comentario. Muchas gracias, Paula, a ti también. La feminidad y la maternidad parece que históricamente no han tenido que ir de la mano necesariamente. Y se ha construido también el estereotipo de lo femenino en base a la potencial capacidad de dadoras de vida. Entonces, bueno, claro, es que aquí es inevitable, ¿no?, hablar desde la opinión y desde la perspectiva, ¿no?, personal de cada una. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí que hay una ruptura, ¿no?, entre lo femenino y ser madre. Yo creo que no tenemos que dejar de lado la perspectiva histórica. Y es que históricamente a las mujeres se nos ha mantenido en lo privado y se nos ha sometido por esta capacidad biológica. Entonces, sí que es cierto que mucha de lo que nos mantenía en lo privado es estereotipo, pero yo creo que realmente es innegable que a las mujeres se nos somete con la excusa de la maternidad y con la excusa, por tanto, del sexo. Entonces yo creo que esta ruptura, ¿no?, a veces es un poco, en mi opinión, esto podéis tener todas las opiniones posibles y siempre con respeto, ¿no?, pero yo creo que es desacertado separar de manera total la feminidad de la maternidad. Yo creo que nos ha costado mucho que se nos reconozca a las mujeres como madres, que se nos conozca como dadoras de vida y que se ponga en el papel protagonista y central que yo creo que merece la maternidad. Yo creo que es algo por lo que se ha luchado mucho y que ha costado mucho de llegar hasta ahí. Y yo creo que es un error acabar con ello y sobre todo es peligroso. Es peligroso convertir a las mujeres en simplemente personas gestantes. Yo entiendo y yo creo que hay muchas otras fórmulas que son respetuosas y que son muy inclusivas y que no es necesario reducir a las mujeres a personas gestantes, ¿no? Porque creo que eso nos aboca a la despersonalización y también a la instrumentalización, lamentablemente. Y esto, bueno, nos llevaría a otro debate, que es el de los vientres de alquiler. Yo, usando el término vientres de alquiler, creo que ya estoy desvelando un poco cuál es mi postura, pero creo que despersonalizar y convertir a las mujeres y a las madres, por tanto, en simplemente cuerpos
es complejo. Entonces, para un poco reformular todo lo que venía aquí divagando, ¿no? Porque es una pregunta de reflexión para mí también. Yo creo que la feminidad y la maternidad han ido siempre estrechamente ligadas de la mano, queramos o no, y entonces separarlas puede resultar reduccionista y puede abocarnos a contextos peligrosos para las mujeres. Dentro de eso hay mil matices y también tenemos que entender que los tiempos cambian y que las realidades cambian y que no nos tenemos que dejar a nadie por el camino, ¿no? En ese cambio. Pero yo creo que existen muchas fórmulas, existen muchas maneras de hacerlo y que para mí esa ruptura es peligrosa. Espero haberme explicado bien y que, mira, muchas gracias, excelente presentación. Muchas gracias a ti por la pregunta y también por invitarme, ¿no? a esta reflexión. Espero que haya quedado claro esto porque, bueno, es una cuestión de mucha actualidad, más teórica y que yo tampoco me dedico explícitamente a investigar porque mi perspectiva es más histórica, pero bueno, como feminista no podía dejarlo pasar. Así que, bueno, eso. Si tenéis alguna otra duda o si esto os ha suscitado algún interés o lo que sea, pues bueno, seguimos hablando. Ai, muchas gràcies. Sergi, comenta, molt interessant, m'ha agradat molt la presentació, gràcies a tu i m'alegré molt de que t'hagi paregut interessant i de que t'hagi agradat. Moltes gràcies. Gràcies, ens veiem, adeu, gràcies.